En el Congreso de los Diputados de España, el diputado de RC, Gabriel Rufián, pronuncia un discurso contundente y provocador que desafía directamente a los líderes del Partido Popular y de Vox. En una sesión plenaria donde falta la mitad del hemiciclo, ya que es la hora del desayuno, y brillan por su ausencia el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal de Vox, Rufián no duda en cuestionar la falta de coherencia política de la derecha española. Con un tono sarcástico, irónico y profundamente provocador, el parlamentario catalán abre su intervención con una pregunta que se convertirá en el hilo conductor de toda su alocución. La moción de censura, ¿para cuándo? Una pregunta aparentemente simple, pero cargada de intención política, dirigida directamente a los líderes conservadores. Rufián envía sus saludos a Borja Semper, amigo que está luchando contra sus problemas personales, y luego procede con su ataque político. Rufián comienza contextualizando el panorama político mundial de los últimos 2 años. Señala que hemos visto ganar a Donald Trump en Estados Unidos, a Javier Milei en Argentina, hemos visto al golpista Nicolás Maduro ser reconocido internacionalmente, y hasta figuras mediáticas como Juan del Val convertirse en referencias políticas. Ha visto a Santiago Abascal pasar de teniente coronel que hizo 7 prórrogas para no hacer el servicio militar a líder político. Pero lo que más le llama la atención, lo que verdaderamente lo irrita, es que en este contexto caótico, el presidente de España, del partido que él considera el más corrupto de la historia de este país, tenga la audacia de levantarse en el hemiciclo y hablar de salvar al país de la corrupción. Es lo que Rufián llama una ironía suprema, una contradicción imposible de ignorar. El diputado lanza entonces su pregunta central con énfasis y una provocación clara. Si los líderes de la derecha tienen una mayoría clara en el Congreso, si consideran que todo está tan mal como dicen, si todo está tan a huevo, como dicen jerga española, entonces, ¿por qué no presentan una moción de censura contra el presidente? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué simplemente no la presentan? Rufián sugiere que Feijóo debería darse prisa, porque si no lo hace él, lo hará otro. Es un desafío directo y público, una provocación calculada que busca exponer lo que él percibe como una contradicción fundamental y estratégica de la derecha española. Rufián decide cambiar completamente el enfoque del debate. Si la derecha quiere hablar de corrupción, dice, hablemos de corrupción. Pero quieren hablar de corrupción, señorías. Hablemos de corrupción. Hablemos de casos abiertos. Por ejemplo, caso Begoña Gómez, uno de sus favoritos. Ni voy a entrar en la exposición de motivos, que es probablemente la exposición de motivos más lamentable presentada en la historia judicial de este país, con una parte copiada literalmente de una revista judicial. Ni voy a entrar. Pero bueno, en esa exposición de motivos, el juez Peinado acusa de malversación a Begoña Gómez porque una asesora envió un mail a nombre de Begoña Gómez. Ese es el listón, del señor Peinado. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, según el señor Peinado, si cualquier funcionario de cualquier institución pública ahora mismo coge el teléfono de su despacho o de su puesto de trabajo y lo utiliza para hacer una llamada privada, es malversación. Ese es el listón. ¿Ustedes están de acuerdo con que lo de la señora Begoña Gómez es malversación? ¿Sí o no? Sí. Nunca me contestan porque saben que es trampa. Pero sí. Pero lo hace de manera muy específica y con ejemplos concretos. Primero, toma el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente, un caso que constituye uno de los favoritos de la derecha para atacar al gobierno. El diputado analiza en detalle los cargos presentados por el juez Peinado. Según la exposición de motivos de esa querella, que Rufián describe como probablemente la más lamentable presentada en la historia judicial de este país, e incluso plagiarizada literalmente de una revista judicial, Begoña Gómez supuestamente cometió malversación de fondos públicos porque una asesora envió un correo electrónico a su nombre. Es decir, según esta lógica judicial del juez Peinado, el listón de lo que constituye malversación es tan bajo que si cualquier funcionario de cualquier institución pública utiliza el teléfono de su despacho o de su puesto de trabajo para hacer una llamada personal, estaría técnicamente cometiendo malversación. Rufián entonces hace una pregunta retórica directa a los miembros de PP y Vox. ¿Ustedes están de acuerdo con que lo de la señora Begoña Gómez es malversación? Pero nunca recibe respuesta, porque, dice, ellos mismos saben que es una trampa. Pero aquí viene la contraataque del diputado. ¿Cómo llamarían ustedes entonces a que el expresidente Mariano Rajoy cargara los cuidados de su padre, los gastos personales de su progenitor, contra los presupuestos generales del Estado a través de Moncloa? ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Dónde estaba el juez Peinado en ese momento?
Rufián continúa con lo que él llama su caso favorito, el del fiscal general del Estado. Describe la historia con incredulidad. Un señor comete un delito, gana una cantidad importante de dinero a través de mordidas durante lo peor de la pandemia de COVID-19, dinero que no declara en sus impuestos, y termina siendo juzgado, no él, sino el fiscal general del Estado, por supuestamente filtrar información que días antes ya tenía literalmente la mitad de la prensa de Madrid, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso y la fiscal general de Madrid. Con lo cual, cualquiera diría que están ustedes juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy, con la fiscal de Ayuso. Cualquiera lo diría. Nosotros que estamos en quinto de lawfare, lo decimos abiertamente. Yo lo que le recomiendo al fiscal general del Estado y a cualquier funcionario de este país es que se haga militante del Partido Popular. Así no tendrá problemas. Por cierto, una cosa. El otro día, González Amador, oh sorpresa, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo textualmente: o me voy de España o me suicido. Si esto va a ser así, me escapo. Me escapo. Y esto lo dijo en sede judicial. ¿Soy yo aquí el único que ve riesgo de fuga? Porque este señor sale por la puerta. Pero yo tengo una idea para el señor González Amador para que no haga una locura y se quede en su país, porque seguro que es muy patriota. Que pague sus impuestos. Lo interesante, según Rufián, es quiénes son exactamente los que lo están juzgando. Primero está el juez Hurtado, ese mismo juez que está juzgando esto 15 años después, quien aparentemente aún no sabe quién es Mariano Rajoy. Y segundo está la fiscal general de Madrid, Alastra, alguien que declaró públicamente que le doría en el alma la filtración de ese correo, lo que ha estado reiteradamente negada a investigar más de 7.000 muertes en residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. Rufián lanza una acusación mordaz. Cualquiera diría que lo que está sucediendo es que el Partido Popular está juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy y la fiscal de Ayuso. Es una insinuación clara sobre la selectividad política de la justicia. Luego lanza una recomendación cínica y sarcástica. Lo que le recomienda al fiscal general del Estado y a cualquier funcionario de este país es que se salga militante del Partido Popular. Así no tendrá ningún tipo de problema legal. Rufián entonces menciona el caso de González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cita textualmente las palabras de González Amador, quien dijo en sede judicial: o me voy de España o me suicido. Si esto va a ser así, me escapo. Rufián entonces hace la pregunta: ¿soy yo el único que ve aquí riesgo de fuga? Un comentario sarcástico sobre cómo alguien que amenaza con suicidarse o marcharse del país no parece estar siendo tratado como un riesgo potencial de fuga por parte de los tribunales. Rufián cambia radicalmente de registro. Si quieren hablar de corrupción política, dice: hablemos de verdadera corrupción, de corrupción moral. Hace referencia a los escándalos de los cribados de cáncer en Andalucía y Madrid, casos que describe como miserable y como corrupción moral. Cientos de mujeres esperaron durante 2 años completos para recibir un diagnóstico de cáncer. Algunas de esas mujeres murieron sin nunca saber que tenían cáncer. Sus parejas, sus familiares, recibieron la carta con el diagnóstico positivo de cáncer 2 años después de que la persona ya hubiera fallecido. En Madrid, el escándalo fue aún peor, con falsos negativos que dejaron a mujeres sin tratamiento. Esto es verdadera corrupción, subraya Rufián. No se batalla contra el cáncer poniéndose un lacito en la solapa. Se batalla no privatizando y no recortando la sanidad pública. Luego, Rufián aborda lo que considera otra forma extrema de corrupción moral: amparar, proteger y aplaudir a un político como Carlos Masón, presidente de la Comunidad Valenciana. Lo describe sin ambigüedad como un inútil, un mentiroso, un homicida y un psicópata. Masón, según Rufián, tiene 229 muertes en su hoja de vida porque eligió estar en otro sitio, no en su puesto de responsabilidad, durante la catástrofe de la Dana, las inundaciones que devastaron Valencia. Porque algunos de nosotros nos tendrán enfrente. No estamos en el 2004, ¿eh? Y sobre todo, ¿saben también qué es lo que es corrupción, señores del PP? El caso Dana, el caso Residencias, el caso González Amador, el caso Kitchen, el caso Borrasca, el caso FP, el caso Ana Millán, el caso Edith Piquet, el caso Púnica, el caso Novo, el caso de Salador, el caso Leza, el caso Guarderías, el caso Lector, y 31 casos que se van a juzgar en este país hasta el año 2030 con ustedes siempre, oh sorpresa, de protagonistas. Eso también es corrupción. Ustedes aquí presumen, sobre todo el señor Feijóo, ¿me dejan hablar, por favor?
Señora Rodríguez Calleja, por No favor. pongan tan nerviosos. Ustedes dicen aquí, sobre todo el señor Feijóo, que hacen política para adultos. Hay un libro escrito, entiendo, que por el señor Feijóo que dice eso. Pero el señor Feijóo es el líder de la oposición de un partido que aspira a gobernar, y yo soy el primero que he dicho 150 veces que este país, cualquier país, merece una derecha democrática. Yo no estoy en contra de que haya gente de derechas, evidentemente. Estoy en contra de una derecha tan indecente. Debería haber en todos los países una derecha europea, democrática, humanista, centrista, que entienda perfectamente lo que es el fascismo, es decir, no lo que hacen ustedes. Lo que indigna más a Rufián es que los miembros del Partido Popular lo aplaudían públicamente hasta hace muy poco tiempo. Cuando Mazón finalmente fue forzado a presentar su dimisión, no la presentó voluntariamente, sino que fue prácticamente echado a patadas por la presión pública. Dedicó solamente 5 segundos en su discurso de dimisión a las víctimas del desastre, para luego declararse a sí mismo como víctima de las víctimas. Rufián dirige entonces su ira hacia los miembros del Partido Popular. Lo peor no es este miserable, lo peor son ustedes que lo ampararon, lo protegieron, hasta que tuvieron unos datos que les dijeron que aguantar a este miserable les afectaba políticamente. Luego lanza una advertencia, no una amenaza según aclara, sino una advertencia, que no se les ocurra hacer con las víctimas de la Dana lo que hicieron con Pilar Majón o con las víctimas del Metro de Valencia. Advierte que algunos de nosotros nos tendrán enfrente, porque no estamos en el 2004, refiriéndose a eventos históricos previos donde hubo complacencia política. Rufián entonces enumera una lista exhaustiva y demoledora de casos judiciales abiertos asociados al Partido Popular. Lista el caso Dana, el caso Residencias, el caso González Amador, el caso Kitchen, el caso Borrasca, el caso FP, el caso Namillán, el caso Púnica, el caso Novo, el caso Leza, el caso Guarderías, y 31 más que se juzgarán en este país hasta el año 2030. En todos estos casos, dice con énfasis, el Partido Popular siempre está presente, siempre como protagonista. Luego, Rufián trae a colación el escándalo histórico más importante, la Gürtel, 863 millones de euros robados por el Partido Popular. Una cantidad astronómica que Rufián subraya de manera sarcástica. ¿Cuántas lechugas y chichorras representan 863 millones de euros? Es especialmente irónico, continúa Rufián, que los mismos líderes políticos del partido que cometieron este robo masivo hoy se erijan como salvadores morales del país, como autoridades en la lucha contra la corrupción. Los mismos que estaban en el Partido Popular cuando sucedió Gürtel están hoy dándoles lecciones de moralidad al gobierno actual. Rufián ahora no olvida a Vox. Cita textualmente las palabras de Idoia Rivas, ex portavoz de Vox en Baleares, quien en una declaración públicamente disponible afirmó que el verdadero interés de Santiago Abascal no son los españoles, sino acumular dinero para transferirlo a su fundación personal llamada Disensio. Rufián subraya que Idoia Rivas misma fue presionada para transferir ingentes cantidades de dinero a esta organización. Nota que ella no es la primera persona que ha salido de Vox diciendo exactamente estas cosas, y que es notorio que muchas personas abandonan la organización con acusaciones similares. Luego, Rufián critica la postura de Vox sobre el cambio climático, diciendo que negar la emergencia climática es demostrar que existe una emergencia mental. Critica la forma en que Vox demoniza la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ha sido votada y aprobada por 197 países del planeta. Señala que algunos de esos países están gobernados por gente tan de derechas como la propia Vox. La Agenda 2030, subraya Rufián, dice textualmente: acabemos con la pobreza, que todos los niños del planeta tengan educación y una sanidad decente, y acabemos con la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Es realmente esto tan malo como lo presenta Vox?, pregunta retóricamente. Rufián dirige su crítica también hacia el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Asegura que después del escándalo de los 863 millones de euros robados por el Partido Popular en la Gürtel, el PSOE se puso de perfil. No enfrentó adecuadamente a una parte del Poder Judicial que encarcelaba y perseguía a independentistas, sindicalistas, feministas y periodistas honestos. Ahora, dice Rufián, les toca el turno a los socialistas y les hace un llamado directo. ¿Ustedes quieren frenar a esta gente? Luchen contra la desigualdad. Luchen contra la precariedad de la vivienda. Vivienda, vivienda y vivienda. Rufián explica por qué Vox cambió a Santiago Abascal por un chaval que parece del PSOE que solamente habla de vivienda. La respuesta es que Vox está respondiendo a presión política real.
Los banqueros y oligarcas que financian a Vox le han dicho: la gente lo está pasando muy mal con la vivienda, tenemos que hablar de vivienda. Es un análisis de cómo la realidad política responde a demandas materiales. Rufián cita el ejemplo de Nueva York, donde un socialista musulmán de 34 años acaba de ganar la alcaldía de la capital del mundo contra Donald Trump. ¿Cómo lo hizo? Luchando discursivamente contra la precariedad, contra la desigualdad y prometiendo vivienda para todo el mundo, transporte para todo el mundo, comida para todo el mundo. Es el modelo que debería seguir la izquierda española, sugiere Rufián. Rufián cierra su intervención con preguntas estratégicas sobre el futuro político de España. ¿Qué va a llegar primero? ¿La moción de censura de Feijóo contra Sánchez o las elecciones convocadas por Sánchez? Rufián predice que el Partido Popular llegará a Moncloa, sea Feijóo o quien sea su candidato, a través del apoyo de Junts, la formación política catalana independentista. ¿Por qué? Porque para los líderes de Junts, dice Rufián, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y están dispuestos a apoyar a Feijóo a cambio de favores políticos cuyos detalles permanecen en las sombras. Sugiere que hay conversaciones secretas en Madrid donde los líderes de Junts se pasean por consejos de administración y por digitales de ultraderecha, prometiendo que van a hacer a Feijóo presidente del gobierno a cambio de lo que sea. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.